Buen día, profesor. En esta oportunidad le vamos a presentar el TLC Perú-Singapur por parte del grupo 6. Mi grupo está conformado por mi persona, Niceto Franklin, Castillo Miranda, Colqui Natalie, Gómez Guadalupe, Izquierdo Alicia y Zavala Alexia. Siguiente, por favor. Sobre los aspectos generales, es muy importante saber que este TLC Perú-Singapur se firmó el 29 de mayo de 2010 de 2008 por Mercedes Arauz, de lo cual en ese entonces era ministra de Comercio Exterior y Turismo. Se realizó lo que es en el gobierno de Alan García. También, por otro lado, los capítulos que incluye este TLC son el comercio de mercancías, medida especial agrícola, reglas de origen, aduanas, medidas sanitarias, inversión y entrada temporal de personas de negocios, entre otros. Aparte de ello, que también es importante aclarar que este TLC nos va a ayudar a estrechar vínculos comerciales muy importantes, ya que Singapur es una de las economías más prósperas del mundo. Además, mantiene lo que es un buen liderazgo en los servicios financieros, transporte y telecomunicaciones, debido a que posee unos buenos centros tecnológicos. Buenas noches, mi nombre es Miranda. En disposiciones generales, en disposiciones iniciales, tenemos el artículo 1.1 que nos dice el establecimiento de un área de libre comercio. Las partes de este acuerdo consisten en el artículo 24 del GATT y el artículo 5 del AGCS. Establecen un área de libre comercio de conformidad con las disposiciones de este acuerdo. También tenemos el artículo 1.2 que nos dicen de los derechos y obligaciones bajo otros acuerdos. En este punto nos dicen que las partes reafirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a la otra bajo el acuerdo de la OMC y otros acuerdos existentes. También nos dice que a menos que se disponga de lo contrario, en cualquier capítulo de este acuerdo no se aplicará para derogar cualquier obligación legal internacional entre las partes. Siguiente, por favor. En definiciones generales tenemos el acuerdo de valoración aduanera, que significa el acuerdo de OMC sobre la implementación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. También tenemos el acuerdo de OMC, que significa el acuerdo de Marrakech, que establece la Organización Mundial del Comercio. También tenemos el AGCS, que significa el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de OMS. El APEC, que significa Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. También tenemos el GATT, que significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y también tenemos el sistema armonizado, que significa el sistema de codificación y descripción armonizada de mercancías. El tratamiento arancelario preferencial significa la tasa arancelaria aplicable bajo este acuerdo a un bien originario. Gracias. Bueno, en este caso vemos el Trato Nacional de Acceso de Mercancía de Mercado y quien habla es Yanela Colquidalgo. Respecto al artículo sobre la eliminación de derechos aduaneros, Perú enviará una propuesta de salvaguardia especial agrícola, como también manifestó su intención de mantener la franja de precios, y al igual manera Singapur manifestó no tener problema con este tema, aunque mostró sus reservas en algunos productos. En este caso, Singapur enviará la lista de los intereses de los productos. Además, Singapur ha planteado la posibilidad de incluir una cláusula de nación más favorecida con las siglas NMF en el tratamiento de la franja. Asimismo, Perú ha propuesto que los bienes usados no se beneficien del programa de eliminación, con la excepción de una lista de mercancías remanufacturadas acordadas por las partes. En este sentido, Singapur presentó una propuesta de 145 productos remanufacturados, de los cuales Perú ha respondido positivamente en 125, de los mismos que se encuentran en la canasta A, que es la categoría A. Perú presentará una propuesta de definición para mercancías remanufacturadas. En este caso vemos el ejemplo aquí del cuadro, que tenemos las ofertas. Esto es del 2006. Tenemos las categorías, las partidas, los promedios de qué tanto año. En este caso vemos que la partida que aumenta bastante es la categoría A, con el 52%
de estos productos. Por último, tenemos estos puntos, la excepción de franja de precios de la eliminación arancelaria agrícola para 13 ítems arancelarios, excepción de las mercancías usadas de la eliminación arancelaria, en las cuales no se consideran mercancías usadas de las mercancías remanufacturadas, como dije, de los 135 ítems arancelarios y la eliminación de medidas no arancelarias que prohíban o restrinjan al comercio con el Trato de Singapur. Bueno, vamos a hablar sobre las reglas de origen. Mi nombre es Alexis Zavala. En el primer artículo tenemos las definiciones que vamos a definir más o menos el acuerdo de valoración de la OMC, que significa el acuerdo para la implementación del artículo 7 del Acuerdo General de Aranceles de Comercio, como exportador, importador, entre otras. En el artículo 4.2 vamos a ver las mercancías originarias, que significa que será considerada originaria y elegible para tratamiento preferencial si es que cumple requisitos, como si es que es obtenida totalmente producida en un solo país o si es producida enteramente en el territorio en una o ambas partes, o si es producida en un territorio utilizando materiales no originarios de este. En el artículo 4.3 vamos a tener las operaciones mínimas, que no se van a considerar mercancías originarias si es que las operaciones para asegurar la conservación y preservación de las especies están en buen estado, el empaque, reempaque, aplicación de marcas, etiquetas, entre otros. En el artículo 4.4, que es las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente, solamente se van a hablar de mercancías obtenidas, que significa las plantas y productos en plantas cosechadas y recolectadas en un territorio de uno o ambas partes, o animales vivos nacidos y criados en un territorio. En el artículo 4.5 tienes el valor de contenido para la calificación, que va cuando las reglas específicas de origen tienen un requisito con la fórmula de valor contenido para una calificación de una mercancía sobre FOB menos el valor de materiales no originarios sobre otra vez FOB multiplicado por 100. También tienes el artículo 4.6 de valor de materiales, que para efecto es un valor de contenido para calificación solamente si es que el material es importado directamente por el productor de una mercancía con el valor civil del material a conformidad del acuerdo de valoración aduanera de la OMC. En el artículo 4.7 de MINIDIS se considera mercancía originaria o una mercancía no textil o del vestido cuando el valor de los materiales no son originarios son utilizados en la producción de la mercancía. En el artículo 4.8 se verá la acumulación, que son los materiales originarios de un territorio de una parte utilizados en una producción de la mercancía en un territorio de la otra parte. En el artículo 4.9 se verá accesorios, repuestos y herramientas. Cada parte dispondrá de los accesorios, entre otros, que formen parte del usual. Serán considerados como originarios si la mercancía es una originaria y si no, no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originales son utilizados en la producción. En el artículo 4.10 se verán el juego de mercancías. Cada parte se dispondrá si las mercancías son clasificadas como juegos de acuerdo de la regla 3 de la regla general de interpretación del sistema armonizado, como una mercancía en el juego originaria y tanto en el juego de las mercancías que cumplen con todos los demás requisitos aplicables en este capítulo. Y en el artículo 4.11 se verá el material de empaque y envases para la venta por menor, que cada parte se dispondrá que los envases y materiales en cual la mercancía se presente están clasificados con la mercancía. No se van a tomar en cuenta si es que los materiales no son originarios utilizados en la producción, si sufren algún cambio original correspondiente a la clasificación arancelaria. Y en el artículo 4.12 se verán los contenedores materiales de embalaje para embarque. Los contenedores y materiales de embalaje serán tomados en cuenta para determinar si es una mercancía originaria. En el artículo 4.13 se ve las mercancías de materiales fundibles,
Cada parte dispondrá que la determinación de las mercancías o materiales fundibles son mercancías originarias se realizará ya sea por medio de una segregación física de cada mercancía o material a través del uso de cualquier método de manejo de inventarios, tales como los promedios, entradas y salidas, o primeras entradas y primeras salidas, entre otros. El artículo 4.14 se verá materiales indirectos empleados en la producción. Cada parte dispondrá de un material indirecto, será tratado como un originario independientemente del lugar de su producción, y su valor será el costo registrado en los registros contables del productor de la mercancía. En el artículo 4.15, tránsito a través de países no partes, el trato arancelario preferencial dispuesto al acuerdo se aplicará a las mercancías que satisfagan los requisitos de este capítulo, que sean transportadas directamente entre ambas partes, que no sufran operaciones distintas a la descarga, recarga o cualquier operación necesaria para preservarlas en buenas condiciones. Y en el artículo 4.16, consultas y modificaciones, es que considere que una regla específica de origen se establezca en las reglas específicas de origen que requiere ser modificada para tomar en cuenta desarrollos o procesos selectivos de desabastecimiento de materiales originarios u otros factores relevantes para someter cualquier propuesta de modificación a la comisión junto a las razones y estudios que la apoyen a través de esto. Y a menos que la comisión acuerde de otro modo dentro de ese periodo de grupo, se deberá trabajar o proporcionar un reporte a la comisión exponiendo las conclusiones y recomendaciones si lo hubiera sobre la propuesta de modificación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Izquierdo. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de los plazos de desgravamen. Acá podemos decir que antes de la entrada de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Singapur, el 99,9% de las partidas arancelarias de este país estaban libres de derechos de aranceles. Esto es sobre una base de la nación más favorecida. Este principio, bueno, en este caso, esto debido a que forma parte de la OMC, solamente faltaban 6 partidas arancelarias que presentaban derechos, en este caso específicos. Al momento de la entrada de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, se liberaron las 6 partidas restantes. En este caso correspondían a preparaciones alimenticias. Siguiente, por favor. Ya, el desgravación arancelaria de importaciones peruanas a partir de la entrada de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Singapur y Perú. El Perú otorgó a Singapur acceso inmediato al 53,2% de su universo arancelario. En esta categoría se incluyeron productos de interés de Singapur como partes y accesorios de máquinas para imprimir, unidades de memoria, productos laminados de acero o hierro, entre otros. De otro lado, el 9,4% de las líneas arancelarias quedará desgravado en 5 años. En esta categoría se encuentran los tubos de caucho vulcanizados sin endurecer, placas y láminas de plástico, vehículos para el transporte de mercancías, entre otros. Y en este cuadrito podemos verificar las categorías de desgravamen, las partidas que se encuentran y también la participación de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos en acceso inmediato a 3.723 partidas, con una participación del 53,2%. Después del gravamen en 5 años, que tenemos la participación de 658 líneas, con una participación del 9,4%. Y tenemos también desgravación en 10 años a 2.519 líneas, y tiene una participación del 36%, ¿no? Entre otros que podemos ver en el cuadrito. Siguiente, por favor. Buenas noches, soy Guadalupe Gómez y en este caso los 10 productos más exportados hacia Singapur serían las uvas frescas, los arándanos rojos, demás frutas y frutos frescos, los espárragos, aletas de tiburón y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario también, y en este caso con el sector minero también. Siguiente, por favor. De acuerdo con cifras de la SUNAT, el Perú cerró el año 2021 con un intercambio comercial, exportaciones más importaciones, con Singapur de 129 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la historia de la integración con ese país. Específicamente durante el 2021 exportamos bienes por
$33.5 millones. Es un mayor porcentaje del 33.6% con respecto al 2020. Y en este caso cabe recordar que estos buenos resultados son frutos del Tratado de Libre Comercio con Singapur, que entró en vigor desde el 1 de agosto del 2009. Gracias. Y ahora aquí la pregunta es, Tienes que finalizar el Zoom para que se descargue. ya, pero la pausé Ya la la- pausaste, ya. Entonces, esto